Hola chicos, vamos a analizar el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos unidos mediante conductores formando un sistema cerrado que mantiene el flujo de electrones constantes en el tiempo. En un circuito eléctrico por lo menos debe existir una fuente o generador, las resistencias y los conductores. Además de los generadores, existen otros elementos que forman parte de un circuito, como son los interruptores, los conectores y los aparatos eléctricos. Los interruptores son dispositivos que permiten interrumpir a voluntad el paso de la corriente por un circuito. Los conectores son cables y demás conexiones que unen los distintos elementos que forman el circuito. En general, son fabricados a partir de los metales y constituyen puntos de igual potencial cada uno. Los aparatos eléctricos son instrumentos o los dispositivos que funcionan cuando circula una corriente a través de ellos. Todos los elementos de los circuitos eléctricos suelen ser representados por medio de símbolos que son reconocidos mundialmente y que permiten simplificar el proceso de diagramación de un circuito. Aquí nosotros podemos observar la simbología que se utiliza para representar los elementos de un circuito. Los más conocidos tenemos al interruptor, a la pila o generador, a la batería, a la bombilla, al voltímetro, al condensador, a la resistencia, al motor, a la fuente de corriente alterna. Para que un circuito funcione, es necesario crear un camino por el cual los electrones puedan circular. Cuando esto ocurre, se dice que el circuito está cerrado y se desconecta el interruptor o alguno de los cables, la corriente deja de fluir y se dice que el circuito está abierto. Cuando las dos terminales de una pila se conectan directamente con un alambre, la corriente eléctrica circula por este, pero no llega a la bombilla y por lo tanto no enciende. Esta conexión se denomina cortocircuito y en ella el alambre se calienta tanto que puede producir un incendio. La energía en los circuitos. Un circuito eléctrico está formado por un generador, que es el elemento encargado de producir y mantener la corriente, y por los receptores, que pueden ser las bombillas, motores y resistencias, que reciben la energía de la corriente eléctrica y la transforman en otro tipo de energía. Cuando se conecta una bombilla a un generador, la energía produce un movimiento vibratorio de los electrones del filamento de la bombilla. De esta energía, la mayor parte se transforma en calor y la otra en luz, cumpliendo con la ley de la conservación de la energía. Si una resistencia sometido a una diferencia de potencial, la energía potencial de la carga que fluye a través de la resistencia disminuye y por tanto se presenta una caída de potencial. Es decir, ¿cómo vamos a calcular nosotros la energía que se produce en los circuitos? Nosotros vamos a aplicar esta expresión matemática, donde nos dice que la variación de la energía potencial es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Esta energía es aportada por el generador y consumida por la bombilla de resistencia. Como nos explicaba en la ley de OHM, la unidad que determina en el sistema internacional la energía de los circuitos
es el joules. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la rapidez con la cual se realiza un trabajo. En el caso de la potencia eléctrica, corresponde al trabajo realizado por el campo eléctrico durante cierto tiempo. Este trabajo que realiza el campo eléctrico sobre los electrones de una resistencia resulta ser la variación de la energía potencial, representada con delta, energía potencial. Por tanto, la potencia eléctrica se encuentra dada por la siguiente expresión. Potencia es igual a intensidad por la variación del voltaje. La unidad en la que se mide la potencia eléctrica es el vatio, representado con la letra W. Y decimos que un vatio es igual a 1 joules sobre segundo. 1 kilovatio es igual a 1000 vatios. Cabe aclarar que esta relación es válida para un circuito ohmiótico, ya que la variación de la energía potencial se define bajo esta condición. Cuando una resistencia circula una corriente y el potencial en uno de sus extremos es 0 y el otro es el voltaje, la potencia que consume la resistencia está dado por la expresión. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Aplicando la ley de OHM que afirma que la intensidad es igual al voltaje dividido para la resistencia, entonces tenemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido para la resistencia. Vamos a observar este video donde vamos a reforzar el conocimiento adquirido. Resistencia interna de las fuentes de voltaje. En un circuito eléctrico, la resistencia de los conectores es despreciable debido a que ésta es ocasionada por los demás componentes. Hasta el momento no habíamos considerado la resistencia generada por la fuente de voltaje. Sin embargo, realmente toda fuente tiene una resistencia interna debido a los choques entre los iones del electrolito. Cuando un circuito se cierra, el voltaje entre los polos positivos y negativos de la fuente resulta ser menor que el de la fuerza electromotriz. Pero cuando el circuito se abre, el voltaje se iguala al de la fuente electromotriz. La caída de potencial cuando circula corriente se debe a la resistencia interna de la fuente y a la resistencia del circuito. Epsilon es igual a la caída de potencial debido a la resistencia interna de la fuente más el voltaje. Epsilon representa a la FEM. La FEM es una característica de la fuente, mientras que la diferencia de potencial entre sus polos depende de su resistencia interna. Como por las dos resistencias pasa la misma intensidad, al aplicar la ley de OHM se tiene que la intensidad es igual a la FEM o a la fuente dividido para la resistencia del circuito más la resistencia interna de la fuente.